dice Apocalipsis. El título del mensaje es ¿Cómo defenderse de los ataques espirituales? Y voy a leer Apocalipsis 6, versos 7 y 8. El Cordero rompió el cuarto sello. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete de ese caballo se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. A estos dos, a la muerte y al infierno, se les dio autoridad. No la tenían. Se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar, preste atención, con espada, con hambre y con enfermedad. Espada, hambre y enfermedad. Quiero comenzar el mensaje de esta tarde con una pregunta. ¿Por qué razón los creyentes le tienen tanto miedo al diablo? Hablamos de él todo el tiempo, lo vemos por todas partes, escuchamos y creemos a sus mentiras más de lo que escuchamos y creemos a las promesas de Dios. Es más, algunos creyentes son una cosa seria porque le temen más al diablo que lo que le temen a Dios. Y soy consciente que nosotros los predicadores hemos contribuido a esa forma de pensamiento, anunciando un mensaje aguado, deslucido, contaminado con filosofías humanas. Hemos anunciado un evangelio que trivializa la santidad y que convierte la gracia verdadera de Dios en un permiso para pecar. Es cierto que Dios es amor. Es cierto que Dios es paciente. Pero decir que Dios es amor no significa de que Dios vaya a tolerar la maldad y el pecado, ni siquiera en sus hijos. Basta con pararse al pie de la cruz para entender lo que estamos diciendo. Dios el Padre no toleró el pecado ni siquiera en la vida de su Hijo, que no era su propio pecado, sino el pecado de toda la humanidad. Pero ni aún así Dios toleró el pecado en la vida de su Hijo, ya que la Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 5, que sobre Jesús, sobre él recayó el castigo de Dios. El mismo Hijo fue castigado por el pecado. No el suyo, sino el de todos nosotros. Así que si Dios no toleró ni siquiera en la vida de su Hijo el pecado de todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para creer que Dios va a tolerar y permitir que nosotros pequemos sin ser corregidos? El evangelio de la gracia barata, tan ampliamente difundido en este tiempo, es un evangelio totalmente diferente al evangelio de Jesucristo, el evangelio puro de Jesucristo. El mensaje es parecido, suena bonito al oído, es atractivo a la carne, pero la gran diferencia es que te lleva al infierno. Ahora,
¿Hay razón para que un creyente le tenga miedo al diablo? Sí y no. ¿Cómo se entiende? El diablo no puede tocar a un creyente a menos que tenga autorización. ¿Y quién le da la autorización? El creyente. El diablo no puede tocar tu vida ni lo que tienes, a menos que le des permiso. ¿Y cómo hace un creyente para darle permiso al diablo para que lo toque? Por medio del pecado. El pecado es el derecho legal. Cuando el creyente peca y vive en pecado, le está dando el derecho legal, le está dando la autoridad, le está dando la autorización al diablo para que el diablo utilice su poder en su contra. Y el diablo no va a tener piedad, te lo advierto. El diablo no es misericordioso y no va a tener piedad ni de ti, ni de tus hijos, ni de tu familia, ni de tu economía, ni de tu salud. Te va a arruinar completamente. Ni se te ocurra tocar las puertas del infierno para pedir ayuda. Así que la única oportunidad que tiene el diablo de tocar la vida de un creyente es cuando el mismo creyente le da la autorización por medio del pecado. Sin embargo, existe otra manera en la que el diablo puede tocar a un creyente. ¿Cuál es esa otra manera? Si Dios se lo permitiera. Es decir, que la autorización que el diablo necesita para tocar la vida del creyente no la obtiene del creyente, sino que la obtiene de Dios mismo. ¿Y por qué razón Dios haría eso? ¿Por qué razón, pastor, Dios pondría a un creyente, a uno de sus hijos, en las manos del diablo? Y la respuesta es para bendecirlo. Es decir, que Dios puede usar las fuerzas del mal y puede usar hasta el mismo Satanás para bendecir a sus hijos. Así es. Una vez escuché la historia de una mujer muy pobre que llamó por teléfono a una emisora, a un programa en una emisora cristiana, radial cristiana, pidiendo ayuda. Y entre los oyentes había un brujo. Cuando escuchó el pedido, mandó a sus secretarios al supermercado para que compraran alimentos. Y le dijo: vayan a la casa de esta mujer y llévenle toda esta mercadería. Y cuando ella pregunte quién le manda la mercadería, ustedes van a decir: el diablo. Así que efectivamente los secretarios del brujo fueron, compraron la mercadería, llegaron a la casa. Pero como la mujer no preguntaba quién le habían mandado la mercadería, sino que ella los atendió felizmente, los recibió con alegría, entró a guardar la mercadería y como ella no preguntaba, ellos tomaron la iniciativa. Y le dijeron: ¿no le gustaría saber a usted, señora, no le gustaría saber a usted quién le manda estos alimentos? No, hijito, no es necesario. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. El ejemplo bíblico más claro de que Dios puede usar hasta el diablo para bendecirnos, el ejemplo más bíblico de que Dios puede usar a Satanás para bendecir a uno de sus hijos es Job. Job cayó en las manos de Satanás
no porque él le haya dado la autoridad, porque él era un hombre recto, un hombre obediente. No fue él quien le dio la autorización a Satanás para tocar su vida, sino que fue Dios. Dios puso a Job en las manos del diablo. Dice Job capítulo 1, verso 12. Puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño a él. Es decir, le puso un límite, le dio la autorización, le dio la autoridad. Puedes tocarlo, pero no le hagas ningún daño físico. Es decir, el que le da la autoridad al diablo para que toque a Job fue Dios. ¿Y por qué razón Dios, insisto, por qué razón Dios permitiría que uno de sus hijos cayera en manos del diablo? ¿Por qué razón Dios pondría a uno de sus hijos en las manos del diablo? Para bendecirlo. Después de que Job fue o pasó la prueba, fue grandemente bendecido por el Señor. Dice Job 42, verso 10. El Señor le dio el doble, a Job le dio el doble. ¿Quién? El Señor le dio el doble después de haber pasado la prueba, de haber estado en las manos de Satanás y haber superado la prueba. El Señor le dio el doble de lo que antes tenía. El Señor bendijo a Job más que al principio. Murió muy anciano después de disfrutar de una larga vida. Hermanos, Dios bendijo a Job integralmente. Lo bendijo con hijos, con hijas. Lo bendijo con larga vida para que pudiera ver a sus nietos, a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranieto. Es decir, lo bendijo integralmente. La razón, el único propósito por el que Dios pondría a uno de sus hijos en las manos del diablo es para bendecirlo. Y Dios puede usar hasta el diablo para bendecirnos a nosotros. Hay otros pasajes bíblicos. ¿No fue Dios quien puso a Jesús en las manos del diablo en el desierto? ¿No dice la Biblia que el que llevó a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo fue el Espíritu? Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús fue llevado por el Espíritu. Dios lo llevó al desierto y era tentado por el diablo. ¿Y qué me dices de Pedro? ¿Te acuerdas cuando Satanás viene a pedir por la vida de Pedro? ¿Quién le da autorización a Satanás para que zarandee a Pedro? Jesús. Es decir, que Jesús va a bendecir a Pedro poniéndolo en las manos de Satanás. ¿Y de qué manera Dios bendijo a Pedro poniéndolo en las manos de Satanás? Promoviéndolo después que él supera la prueba y se vuelve a Dios nuevamente. Jesús lo promociona a un nuevo ministerio. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22 versículo 32, tendrás después de una vez vuelto, dice la Biblia, una vez que superes la prueba, que te vuelvas, dice, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Y todos nosotros sabemos que Pedro ahora va a ejercer una posición de liderazgo, aún no solo en la iglesia, sino aún por encima de los demás apóstoles. Así que tenemos a Job, tenemos a Jesús, tenemos a Pedro. ¿Y qué me dices de Pablo? ¿No usó Dios a Satanás para bendecirlo? Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7, el Señor me dio, ¿quién? El Señor. ¿Quién? El Señor. Me dio un mensajero de Satanás, me puso en las manos de Satanás, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Es decir, el propósito por el que Dios o Jesús permite que Pablo ahora caiga en las manos, que Dios es el que permite que Pablo ahora caiga en las manos de Satanás. ¿Para qué? Para formar la imagen de Cristo en su corazón. En definitiva, era para bendecirlo. Y lo que Dios hizo con él, Pablo lo hace con otros creyentes. Es decir, entrega a otros creyentes en las manos de Satanás con el único propósito de que sean bendecidos.
¿Te acuerdas de ese hombre en la iglesia de Corinto que había pecado groseramente y que no quería arrepentirse? Pablo le ordenó a la iglesia de Corinto que se lo entregaran a Satanás. Dice en 1 de Corintios capítulo 5, verso 5, deben expulsar, Pablo le ordena a la iglesia de Corinto con respecto a este hombre que no quiere arrepentirse, deben expulsar a ese hombre y entregárselo ¿a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. El único propósito que tenía Pablo para entregar a este hombre a Satanás no era para destruirlo, no era para castigarlo, era para bendecirlo, para que sea salvo eternamente. Hubo otros casos, dice 1 de Timoteo capítulo 1 verso 19. Pablo también dice, hay quienes desobedecen en la iglesia y deliberadamente hacen lo incorrecto. Sírvanos de ejemplo Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, ¿a quién? A Satanás, para que aprendan a no deshonrar el nombre de Cristo. En definitiva, cuando estemos pasando por una mala racha, hermanos, amigos, cuando estemos sufriendo una crisis, un problema, cuando estemos en medio de una tormenta, deberíamos preguntarnos si el dolor, el sufrimiento por el que estamos pasando no es el resultado de haber desobedecido, no es el resultado de haber pecado contra Dios. Porque cuando nosotros salimos fuera del paraguas protector de Dios, cuando pecamos, le estamos entregando el derecho legal al diablo para que él use su poder en nuestra contra. Así que es posible que la tormenta por la que estamos pasando, la mala racha, la mala temporada, los problemas que se acumulan y que están detrás uno de otro, no sea la consecuencia quizás de que nosotros hayamos desobedecido a Dios. Y ahora estamos en las manos del diablo y el diablo se hace el festín con nosotros y nos está zarandeando como zarandeaba a Pedro. Solo que Pedro no le dio la autoridad a Satanás, se la dio Jesús. Ahora supongamos que no le hayas dado tú a Satanás la autorización, que estás viviendo, tratando de vivir en obediencia, tratando de llevar una vida que agrada al Señor, y estás en medio de una gran tormenta, estás en medio de una mala racha, estás en medio de una mala temporada. Entonces, en ese caso, hay que pedirle al Señor que te dé la sabiduría necesaria y que te dé la valentía, la sabiduría para superar la prueba, porque después de la prueba, al igual que Job, hay una gran bendición. Hermanos, cuando superamos la prueba con creces, entonces que está la bendición de Dios, y eso es lo que declaro sobre tu vida, que si superas la prueba apoyado en Dios, la bendición será tuya. Dale gloria al Señor, dale gloria. Si estás viviendo un tiempo de crisis, amigo, hermano, y estás haciendo las cosas bien, te estás alineando con Dios, estás obedeciendo a Dios, sabes que lo que estás pasando no es la consecuencia de un pecado, entonces pídele a Dios la sabiduría, el coraje, la fortaleza para superar la prueba, porque detrás de la prueba está la bendición, pero en medio de la prueba uno tiene que permanecer unido a Cristo, fortalecido en el Señor, confiando en el Señor. Te animo a que confíes en medio de tu prueba, en medio de tu problema, que confíes en el Señor y entonces la bendición va a ser tuya. Recibe esta palabra de parte de Dios. Ahora, antes de concluir el mensaje, vayamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Hemos leído al principio que el Cordero está abriendo los sellos del libro que estaba en la mano de Dios. Ya hemos hablado y hemos descubierto que ese libro revela los juicios de Dios sobre la humanidad. Desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante son juicios de Dios sobre la humanidad irreverente, sobre las personas inconversas. Porque la mayoría de los comentaristas bíblicos sostienen que para este entonces la iglesia ya estará en el cielo. Así que son juicios de Dios sobre las personas que no han creído en Dios. Pero el que castiga son las fuerzas del mal dirigidas por el anticristo, pero con el permiso de Dios.
Hemos leído al principio en Apocalipsis 6, 8, dice: a estos dos, a la muerte y al infierno. ¿Te acuerdas del caballo amarillento, del jinete del caballo amarillento, que se le dio autoridad a la muerte y al infierno? Dice: a estos dos se le dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad. Se les dio autoridad porque no la tenían. ¿Y quién le da la autoridad? Dios. Dios le da la autoridad al anticristo. Dios le da la autoridad a las fuerzas del mal. Dios va a usar al Satanás. Dios va a usar a las fuerzas del mal para bendecir a la humanidad. ¿Cómo? ¿No dijo que eran juicios de parte de Dios? ¿Cómo es que va a bendecir? Es que aún en medio del juicio se ve la gracia y la misericordia de Dios. Porque aún cuando son juicios progresivos. Vas a leer en la Biblia de 7 copas, de la bestia que sube y de la autoridad que se le da para quitar la paz y para traer con hambre la tercera parte, la cuarta parte, una parte acá, una parte allá. Son juicios progresivos. Si Dios hubiera querido castigar a la humanidad, lo hubiera hecho así, de un momento para otro. Hubiera hecho desaparecer a la gente inconversa de un momento para otro. ¿Por qué son progresivos los juicios? Para darle la oportunidad a la gente de que se convierta, de que se vuelva a Dios, de que se arrepienta y se vuelva a Dios. Aún en medio del juicio vemos la gracia y la misericordia de Dios. Y eso es lo que sucede con nosotros, que cuando estamos sufriendo, el dolor muchas veces nos acerca a Dios. En cambio, el dolor para otras personas las aleja. 5 años de sufrimiento o un poco menos de sufrimiento físico en nosotros nos empujó a buscar a Dios. Pero muchas personas se resienten contra Dios. Sufren problemas, sufren dificultades y en lugar de acercarse y de buscar a Dios se alejan y se resienten, se vuelven amargadas contra Dios. No te sirve de nada sufrir si no te acerca a Dios. Y la prueba de que muchas personas en la gran tribulación se van a volver a Dios es que Juan ve debajo del altar a mártires, personas que por ahora creer en Dios van a ser perseguidas por el anticristo. Es decir, que este tiempo de gracia en medio del juicio, este juicio demorado, este juicio prolongado para que la gente se arrepienta, causa efecto y miles de personas van a volver a Dios. Es decir, que los juicios, el dolor, el sufrimiento, la guerra, el hambre va a empujar a muchas personas a convertirse a Dios. La pregunta es: ¿el dolor y el sufrimiento te acercan a Dios o te alejan? Porque a veces son las bendiciones las que nos alejan y a veces los problemas nos acercan a Dios, pero no a todos. Y Dios va a usar a las fuerzas del mal. Se le dio autoridad a la muerte y al infierno para que quiten la paz con hambre, guerra y traigan hambre, guerra y enfermedad sobre una cuarta parte, para que el resto reaccione, para que en medio del juicio la gente se arrepienta. Vemos la gracia y la misericordia en medio del juicio. Los problemas, las crisis, ¿te acercan a Dios o te alejan? ¿Te hacen buscar a Dios o te hacen una persona resentida, amargada contra el Señor? ¿Has aceptado las mentiras? Como dije al principio, somos más capaces, somos más rápidos para creer, para escuchar y para creer las mentiras del diablo que te dice: ¿dónde está tu Dios? Vos que venís a la iglesia y vos que crees en Dios y mira cómo te está yendo. Y entonces la persona se vuelve amargada y resentida en medio de la prueba, cuando las pruebas deberían empujarnos a buscar más a Dios. Ahora dejemos de lado la gran tribulación y hagámonos esta pregunta: ¿puede Dios hoy en día utilizar las fuerzas del mal para bendecirnos? ¿Puede hoy en día el Señor utilizar las crisis, los problemas, la enfermedad para bendecirnos, para bendecir a sus hijos? ¿Puede o no? ¿Puede usar los momentos difíciles para corregirnos y hasta para castigarnos?
Porque el que no acepta la corrección recibe un castigo. El evangelio de la gracia gracienta. El evangelio de la gracia barata. Dice que no. Te dije que suena muy bonito al oído, es atractivo a la carne, pero la diferencia es que te lleva al infierno. Ese evangelio tan ampliamente difundido en este tiempo, donde trivializa la santidad, donde ha convertido la gracia real de Dios, el amor, la misericordia y la gracia real de Dios, la ha convertido en un permiso para pecar. El evangelio de la gracia barata dice que no, que Dios no puede hacer doler a sus hijos y que Dios no puede permitir enfermedad y que Él no castiga a sus hijos. Pero mirá lo que dice el evangelio puro de Jesucristo. Jeremías, capítulo 14, versículo 10. El Señor dice a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. A ustedes les encanta andar lejos de mí. Por lo tanto, ahora los castigaré. Los castigaré. Los castigaré por sus pecados. Los voy a devorar con guerra, hambre. Allá. ¿Qué dijo el jinete del caballo amarillento? Que se le dio autoridad a la muerte del infierno para traer guerra, hambre y enfermedad. Y ahora Dios dice, el Señor dice a su pueblo: a ustedes que les gusta andar lejos de mí, los voy a castigar por sus pecados, los voy a devorar, los devoraré. ¿Con qué? Con hambre, guerra y enfermedad. Y si lo que te está pasando no fuera el resultado de la desobediencia a Dios. Por supuesto que no todas las desgracias que llegan a nuestra vida es la consecuencia de un castigo de Dios sobre nosotros. Por supuesto. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando pasamos un momento de sufrimiento y de crisis es preguntarnos: ¿no será que estamos viviendo esta mala temporada? ¿No sé que estamos en medio de este problema, en medio de esta crisis y que no podemos salir porque hemos desobedecido a Dios? Porque el evangelio puro de Jesucristo dice: el Señor dice a su pueblo: a ustedes que les gusta vivir alejados de mí, los voy a devorar, los voy a castigar por su pecado y voy a devorarlo con hambre, con guerra y con enfermedad. Entiéndase bien, hermanos, Dios no es malo, los malos somos nosotros, los beligerantes y respetuosos somos nosotros que queremos la bendición de Dios viviendo lejos de Dios. Y nosotros los predicadores hemos contribuido a esa concepción y la gente compra el evangelio de la gracia gracienta, el evangelio barato de la gracia barata. No es así, hermano. Dios te va a bendecir. Esa es la realidad. Dios va a bendecir y proteger a sus hijos siempre y cuando nosotros permanezcamos en obediencia al Señor. Mientras amemos a Dios, la bendición de Dios no va a faltar sobre tu vida, no va a faltar sobre tu casa, no va a faltar sobre tus hijos, no va a faltar sobre tu economía, mientras seamos fieles a Dios. No utilicemos la gracia, el hecho de que Dios es amoroso para hacer lo que a Él no le gusta. ¿No logro convencerte? Mirá lo que dice Jeremías. Lo que dice Jeremías, capítulo 11, versículo 3. Dice: yo soy Dios y maldeciré a quien no obedezca. Debido a que se negaron a obedecer, voy a traerles un castigo del que no podrán escapar. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9, verso 13. Mi pueblo se negó a obedecer lo que dije. Se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos. Así que ahora los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Hermanos, mira lo que dice Proverbios 1:29. Ustedes no quieren obedecer a Dios, por eso tendrán problemas de sobra. Acabarán destruidos, pero los que me hagan caso, ¿qué va a pasar? Eso van a ser bendecidos. Vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. ¿No has visto la cantidad de creyentes que un día gustaron de la gracia de Dios, conocieron a Dios, fueron perdonados, recibieron el amor de Dios, que hoy viven revolcándose en medio del pecado? Y que cuando los escuchas hablar te dicen: Dios me entiende. ¿De dónde sacaron esa concepción? Compraron, aceptaron
el evangelio de la gracia gracienta, de la gracia barata, que creen que pueden hacer lo que quiere y que van a tener la presencia de Dios y la bendición. Y encima te dice, Dios me habló. Dios me habla. Hermanos, Dios es amor, es verdad. Dios es paciente, es verdad, pero no utilicemos esa verdad para hacer lo que a Él no le agrada. No trivialicemos la gracia y el amor de Dios. La única manera en la que tu vida puede caer en las manos del diablo es si le das permiso por medio del diablo, por medio del pecado. Si le das autorización por medio del pecado. Tu vida no corre peligro, hermano. Tu vida no tienes por qué temer a Dios, al diablo. No tienes por qué temer. Mientras tu vida esté bajo la protección de Dios, mientras estés alineado a Dios, mientras vivas obedeciendo, haciendo por supuesto que nadie es perfecto y que todos los días pecamos y que necesitamos la gracia de Dios y necesitamos la sangre de Jesucristo para que nos limpie de los pecados, pero inmediatamente que pecamos, confesemos los pecados, apartémonos del pecado, porque el pecado es el derecho que le estás dando al diablo para que te pulverice. Tu vida no corre peligro. Tu vida está segura en las manos de Dios. Siempre que estés ahí alineado con el Señor, estés bajo la protección de Dios, tu vida no corre. Por eso, en lugar de tenerle tanto miedo al diablo, empecemos a tenerle más respeto al Señor. Amemos, respetemos más al Señor de lo el miedo que le tengamos al diablo. Tu vida no corre peligro, tu familia no corre peligro, nada corre peligro mientras estés bajo la protección de Dios, alineado, mientras no le des al diablo el derecho legal. Por medio del pecado tu vida no corre ningún peligro. Y si alguna vez Dios decide ponerte en las manos del diablo, va a ser porque hay una gran bendición atrás. Si superas esa prueba, hay una enorme bendición como la que le esperó a Job, como la que le esperó a Pablo, como la que esperó a Pedro. Una enorme bendición que está esperando detrás de esa prueba. Respetemos a Dios. Temamos a Dios más del miedo que le tengamos al diablo.